Listo. Ya se está grabando y pues bueno, estamos en la primera sección donde Berkeley critica a Newton por haber postulado entidades inexistentes como las fuerzas y como el espacio Newton, el espacio absoluto e infinito. Entonces, las fuerzas y el espacio absoluto e infinito que postula Newton no es algo cuya existencia se pueda demostrar y, por tanto, va a sugerir que se eliminen y que de todas maneras se puede conservar una teoría física newtoniana que hable de la atracción gravitacional, que hable de cómo chocan los cuerpos, pero que carezca de estos conceptos que no lo dice, pero ya casi, y Max sí lo dice, son metafísicos, no están basados en la experiencia, están basados en otras creencias newtonianas que son teológicas. El espacio absoluto y el tiempo absoluto los postula en similitud a Dios, y lo dice con todas las palabras Newton. Y lo que vamos a ver en este capítulo es cómo estos filósofos y epistemólogos empiezan a limpiar las teorías científicas, en particular esta de Newton, de estos elementos que no parecen comprobables, acercándonos cada vez más a la noción que tenemos hoy de ciencia, de que tiene que ser conocimiento comprobable mediante la experiencia. Entonces, bueno, otra característica de la propuesta de Berkeley es que rechaza la distinción que ya habíamos visto entre las propiedades primarias y las secundarias. Recordando un poco, pues las primarias eran aquellas que eran esenciales a los objetos, que eran, por ejemplo, la extensión, su posición y su movimiento, y que no dependían de ningún observador. Y luego las propiedades secundarias eran el calor, el color o el brillo, que dependían como desde dónde se miraran y que alguien lo percibiera. Y Berkeley, como cree que lo que hay en el universo son solamente las ideas y las mentes, entonces no va a distinguir entre las propiedades primarias y las secundarias porque no hay nada primario, porque no hay nada que sea independiente del observador. Todo va a ser secundario. Entonces, está este ejercicio mental que me encantó, que dice, si dejaran de existir todos los cuerpos menos uno, no podría asignársele movimiento a ese cuerpo, porque respecto a qué se estaría moviendo. Entonces, con esto refuta la idea de que el movimiento y la posición son son propiedades primarias. Dice, siempre va a ser respecto a quién lo vea o lo perciba, y por eso, pues, digamos, desecha la distinción entre estos dos tipos de propiedades. Y bueno, pues creo que ese sería como mi resumen. Hay muchos más detalles que decir, pero creo que eso sería mi resumen de lo que dijo Berkeley. Ahora vamos a pasar a lo que dijo Ernst Mach, para lo cual ya voy a quitar mi línea comparativa de posturas respecto a la existencia de los objetos en el universo. Ahí. Ay, no, creo que va a borrar todo. A Popper lo vamos a dejar por aquí abajo porque llega hasta el final. Y vamos a pasar a Mach. Ernst. Bueno, no voy a poner los apellidos. Ernst Mach. Ahora les enseño la fotito de este hombre. Que está aquí. Listo. Bueno, Ernst Mach ya es del siglo XIX. Nació en 1838 y murió en 1916, o sea, todavía alcanzó los primeros años del siglo XX,
era físico, era de Viena, como muchos filósofos de la ciencia del siglo XX. Es que nacieron en Viena Mach, Feyerabend, Otto Neurath, o sea, si tuviéramos que mencionar 10 nombres, mínimo 5 son austriacos, nacidos en Viena. Y Mach, pues es uno de ellos. Hizo contribuciones a la mecánica, a la acústica, a la termodinámica, y esto siempre me gusta mencionarlo porque son científicos, estos señores que están haciendo filosofía de la ciencia, que están haciendo reflexiones acerca de cómo se construye el conocimiento, no eran ajenos a la ciencia, eran muchas veces físicos, matemáticos que sabían cómo se trabajaba dentro de la ciencia y hacían reflexiones metacientíficas o metodológicas. Entonces, bueno, pues él trabajó en termodinámica, en acústica y en psicología. Predicó la cruzada contra la intrusión de interpretaciones metafísicas en la ciencia. Entonces, desde aquí vamos viendo el rechazo a la metafísica y esa es la razón por la cual el capítulo tiene en el título la palabra positivismo. Lo que significa el positivismo es que se está tomando este concepto que acuñó un francés que se llama Auguste Comte, que es sociólogo, bueno, era sociólogo, y Auguste Comte insistió en que el conocimiento, no solamente el científico, todo el conocimiento debía imitar a lo que hacían los científicos, que era basarse en las observaciones, y que teníamos ya que dejar atrás todas las entidades metafísicas injustificadas que le habían servido al ser humano a principios, digamos, de la historia para entender los fenómenos naturales, basándose en entidades como etéreas o en dioses que hacen que llueva. Entonces dice, bueno, sí, está bien, la humanidad necesitaba de esas entidades al principio, pero ahora ya hemos llegado a una mejor era del conocimiento, la era positivista, en donde vamos a rechazar todas esas entidades metafísicas y teológicas y nos vamos a basar solamente en la observación. Entonces, por eso así se llama en nuestro capítulo positivismo matemático, por esta característica de Mach, de rechazar a la metafísica y abrazar solamente lo que esté confirmado por la observación. Entonces, vámonos a nuestro pizarrón para empezar a escribir las características. ¿Dónde está mi pizarrón? Aquí. También es instrumentalista, como Berkeley. Ahí. Pero además con el apellido positivista. Y rechazo a la metafísica y aceptación de aquello que esté basado en la observación. Eso significa positivista. Bueno, entonces paso a mis notas del contenido de esta sección sobre Ernst Mach. Entonces nos dice que a finales del siglo XIX criticó a Newton de una manera muy similar a la de Berkeley, porque también era instrumentalista, pero era fenomenalista. Entonces lo vamos a poner aquí también. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Los científicos, según Mach, formulan relaciones en donde se busca economía, es decir, describir con la menor cantidad de principios posibles la mayor cantidad de fenómenos posible. Entonces esto es lo de la economía, pocos principios, pocas ecuaciones que describan muchos fenómenos. Mach no se compromete con la existencia de algunas entidades científicas como los átomos,
y rechaza postular el ámbito de la realidad. Entonces, esto es lo que tienen también los instrumentalistas, o sea, como que diluyen el compromiso ontológico, no se comprometen con la existencia de los objetos. Independiente, por supuesto, de nosotros, de las mentes, ¿no? De los objetos científicos, de las entidades, de las fuerzas, de los átomos, de lo que sea. Y lo mismo aquí, Mach, por ser instrumentalista, él era instrumentalista respecto a los átomos, es decir, le parece un bonito modelo que ha servido para hacernos una idea de cómo está constituida la materia, pero que a él no le consta que exista. Entonces, cuando conocemos el mundo, lo que hacemos es conectar unas apariencias con otras. Apariencias, el mundo para nosotros. Y lo que sugiere es reformular la mecánica newtoniana despojándola de las especulaciones metafísicas del tiempo y del espacio absoluto. Reformula las leyes, y ahí voy a regresar un poquito para ver sus caras, porque no sé si vieron con detalle estas leyes o si les dio flojera o si les dio mucha curiosidad. A mí en particular me pareció que no coincidían con las leyes de Newton. Las voy a leer y les voy a decir cómo las entendí yo. A ver, están aquí. O sea, más que también se necesita bastante confianza en uno mismo para decir voy a reformular lo que hizo Newton, y dijo, les voy a proponer estas generalizaciones en vez de las leyes de Newton. Ahí les van estas tres. La primera dice, los cuerpos situados uno frente a otro inducen aceleraciones contrarias en la dirección de la línea que los une. Fernanda Samaniego piensa que aceleraciones contrarias quiere decir que se atraen. O sea, creo que está hablando de la ley universal de la gravitación y que cualquier dos objetos se van a atraer, pero pues que es una aceleración contraria, pues pensé yo, pues la atracción gravitacional, y pues esa atracción es en la línea que une a los dos objetos. Después, la segunda generalización de Mach es que la razón de las masas de los cuerpos es independiente de los estados físicos de los cuerpos. Esa ni es la de la inercia, ni es la de acción y reacción. Y la tercera nos dice que las aceleraciones que cada cuerpo tiene, cuerpos A, B y C, son independientes las unas de las otras. Eso en física sí lo estudiamos, y lo que nos dicen es que podemos representar las fuerzas como flechas y sumarlas pues, como si fueran unas independientes de las otras. Si no se acuerdan, en la prepa también hacemos sumas de vectores con las flechitas, pero me parecieron súper curiosas y oscuras las generalizaciones de Mach porque no coinciden con la primera, segunda ley de Newton para nada. En todo caso, la única que reconozco es la universal de la gravitación en su primera generalización. Lo importante aquí es que Mach se quiere deshacer de los conceptos que le parecen demasiado pesados, demasiado incomprobables, metafísicos, innecesarios. Y nos dice que las generalizaciones, estas que él propone, deben ser empíricamente significativas si hay un procedimiento para medirlas, para medir los tiempos y las distancias. Allí sí es en donde se le ve claramente la estampa positivista. ¿Qué va a quedar en la ciencia y qué es lo que vale la pena de Newton? Solamente lo que se pueda medir. Todos sus rollos de que Dios es infinito y por eso el tiempo es infinito, que el espacio es, que las propiedades, por ejemplo, de las leyes aquí es igual en todo el universo, todas esas cosas que Newton también decía, como no las podemos observar, las vamos a desechar.
Y esa sí es como la gran aportación de Mach, dejar en la ciencia, o sea, llegó con su escoba, se barrió toda la metafísica, barrió a Dios, y por eso los científicos son como son hoy. Que ayer no pude ver, bueno, una conferencia que quería ver porque me invitaron a dar una plática en Ensenada, que es en donde yo estudié, en un instituto de física, y ya, me pidieron que les hablara de los conceptos del tiempo. Entonces, pues yo muy mona, hablé del de Newton y del de San Agustín y del de Einstein y del de Bergson, pero el de San Agustín no les gustó ni tantito. ¿Y por qué? Me dijo un científico, me dice, a mí cuando escucho la palabra Dios, se me apaga ya la atención. O sea, no me interesa, no es ciencia, no hay nada que discutir, ¿no? Entonces, pues eso es gracias a Ernst Mach. O sea, los científicos son como son, porque hubo un movimiento que se llamó el positivismo, que se encargó de limpiar la ciencia de estas entidades que no podemos observar, ni medir, ni comprobar su existencia. Entonces, eso es lo importante. Adelante, adelante. Me da mucha curiosidad porque usted es física, ¿no? Usted sí, pero yo soy una renegada de, o sea, cuando me fui a la maestría en filosofía de la ciencia, me dijeron que eso era lo que haces ya, pues cuando tienes 80 años y ya te compras un botecito, te vas a la playa y haces filosofía de la ciencia, ¿no? Pero para mis amigos de la licenciatura, ser físico, pues es hacer el doctorado en física y luego trabajar en un laboratorio y medir cosas y no hablar nunca de Dios. Eso es. O sea, es que yo tengo esa pregunta, o sea, usted como persona que estudió física, o sea, primero estudió física y después filosofía, ¿o fue al revés? No, estudié física, empecé en la Facultad de Ciencias y ahí había un profesor que se llama Pepe Marquina que da el curso de filosofía de la ciencia y yo me di cuenta que yo me quería dedicar a eso. Luego vino una huelga, me fui a vivir en Ensenada, terminé la licenciatura en física en Ensenada, pero regresé a la UNAM a estudiar filosofía de la ciencia, ya como maestría. Ajá. Es que, por ejemplo, yo, por ejemplo, usted cumplió mi sueño frustrado, yo quería ser físico, pero pues me hice filósofo. Yo nunca supe mates, entonces tengo yo un montón de preguntas, porque ahorita en todo este curso que lo hemos estado llevando, pues estamos viendo como que nos estamos aventando la bolita, ¿no? Entre que no, deja atrás la metafísica. No, ¿sabes qué? La metafísica sí es chévere en la ciencia, ¿no? Entonces, o sea, como que es lo que veo, como que hay tirones donde se pelea la ciencia por ver cuál es el método, ¿no? Cómo guiar la ciencia, ¿no? Uh-huh. ¿Usted cuál es su postura ante la filosofía como científica? Porque los filósofos, o sea, también nos debrayamos y ahí tiene el idealismo y ahí tiene a todas las... Porque la neta no es como filósofos, hay los pragmáticos que ya les vale queso, ¿no? O sea, con que se cumpla, se responda la pregunta, ya estoy bien, yo feliz. O sea, con que sirva un pragmático, ya la verdad puede ser lo que sea, ¿no? Pero eso yo hablo de las salvajadas que hacemos los filósofos, pero yo sé que usted como científica, pues sí se mete en problemas fuertes, ¿no? Donde es así de, no, el problema más fuerte que tuve fue enamorarme de Bergson y con eso ya no soy científica. O sea, ya Bergson dice, regresa a la intuición, sé libre, sé como sin conceptos. No, pues ya. O sea, Bergson me destruyó todo lo que pude haber tenido de científica porque me gusta muchísimo más su filosofía de cómo ser libres, cómo ser, ahora estaba leyendo, perdón, ya me desvío un montón, seguro no vamos a acabar el capítulo, pero también ese es muy importante porque ahora conocí una nueva faceta de Bergson que no conocía gracias al debate que tuvo con Einstein y que estoy dando en el otro curso, que tiene toda una filosofía para evitar la naturaleza bélica del hombre, porque igual que Kant piensa pues, que sí somos como por naturaleza bélicos o violentos o competitivos o demás, pero propone toda una manera para salirse de allí, de esa concepción que tenemos de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo? Ya, olvídense de que soy científica, o sea, digamos que estaba yo muy joven y por eso creí que, no, sí creí que el universo era hermoso y sí es. Es que de hecho, o sea, se da muchísimo que como científico se hace uno muy dogmático, ¿no? O sea, sí entra mucho al dogmatismo y te pones luego bien radical. Y pues usted se echó la carrera, ¿no? O sea, y digo, no, pues usted está haciendo cosas que pues son
antitética. No, pero hay de todo, hay de todo. Digo, para defenderlos, sí hay varios científicos que están abiertos, o sea, como a los debates filosóficos y que son sensibles. Y ahí en la UNAM había varios, antes de la pandemia. Yo supongo que se sigan reuniendo en Zoom varios seminarios de discusión filosófica en los institutos de física. Pero bueno, ya, Oscar, hasta aquí la cháchara porque tengo que regresar al pizarrón, si no, yo creo que no voy a llegar ni al segundo autor. Bueno, sí, ahí vamos con Mag. Entonces, voy a poner en mayúsculas lo que es positivista o en negritas. La frase más positivista de esta sección es la siguiente. Las generalizaciones, o sea, la reformulación de las leyes que él hizo, generalizaciones empíricas. ¿Qué son las generalizaciones empíricas? Pues todas las proposiciones que empiecen, todos los cuerpos se comportan de tal y tal manera. Esas generalizaciones serán significativas sobre la base de la especificación de procedimientos de medición. En concreto, aunque no lo pone, se entiende que de tiempo y de distancias, porque los conceptos que está hablando el de aceleración implican tiempos y distancias y hay que poderlas medir. Y por eso no le gusta ni el tiempo absoluto ni el espacio absoluto, porque quiere cosas que sean medibles y que en todo caso se comparen como mucho y como muy lejos con la esfera de las estrellas fijas, ¿no? Pero no hablamos de infinitos, hablamos pues, de distancias como muchísimo más cortas. Entonces, de tiempo y de distancia, que se puedan medir. Muy bien. Bueno, ahí está claramente el positivismo de Mag. Y el último comentario en esta sección es si realmente se pueden comprobar o falsear, o sea, como demostrar que son falsas, las generalizaciones que propuso Mag, porque John Loss nos hace notar que la primera frase o la primera generalización sería imposible de desechar. Déjenme la escribo aquí y vemos por qué. Porque dice que los cuerpos situados uno frente al otro sienten estas aceleraciones contrarias en ciertas condiciones a ser especificadas. Entonces, le parece, y creo que tiene razón John Loss, que esta formulación es un poquito tramposa, porque en esa frasecita de que todavía no se han especificado las condiciones, pues podríamos decir que nos salió mal el experimento porque no se habían dado esas condiciones. Entonces, aquí nada más le voy a poner así como que dijo, en ciertas condiciones, dos cuerpos se atraen. Me parece bien la observación de John Loss, así como de, bueno, ¿qué rayos es esto de que en ciertas condiciones? Y es así como, ¿de verdad crees que eso va a sustituir a las leyes de Newton? O sea, ¿te parece que esta es una ley válida? En fin, un poquito como para resumir. Y ahora sí, vamos con Poincaré. Yo creo que, digo, con Duhem apenas. Y dejamos para la próxima semana a Poincaré y a Popper. Con Duhem sí puedo terminar porque ya hemos hablado de él. Ni siquiera me voy a molestar en ir a ver su foto y en ir a ver su biografía porque ya lo conocimos en un capítulo anterior. Y lo importante para el capítulo de hoy es que es también convencionalista, como lo va a hacer Poincaré, y también está a favor de la confirmación, como lo estaba Mag, ¿no? Esto es confirmación, el pedir que las cosas sean confirmables experimentalmente, también lo tiene Duhem. Entonces, déjenme ver, control copy, control V, y aquí nos vamos con Duhem. Bueno, hay
por lo menos 3 cosas que nos dice Duhem en esta sección. Y una es que cuando hacemos experimentos y no nos salen bien, no podemos saber qué fue lo que falló. Sabemos que algo está mal, pero no sabemos si es la ley que habíamos postulado o las condiciones en donde medimos ese día. Entonces, sabemos que hay algo mal, pero no sabemos qué es. Él tiene este diagramita que nos dice que así piensan los científicos, ¿no? Ponen una ley, luego ponen unas condiciones experimentales. Y luego concluyen que por eso son las cosas como son, ¿no? El hecho observado y explicado. Entonces, como ejemplo, como casi nunca se me ocurre poner a los planetas, hoy no va a ser la excepción. Entonces, ley, los planetas describen órbitas elípticas. Condiciones experimentales, el planeta tiene tal masa y tal distancia del Sol, bla, bla, bla. Por lo tanto, yo predigo que el día fulanito va a estar en fulanita posición y si yo dirijo hacia allá mi telescopio, lo tengo que observar. Y resulta que pongo mi telescopio y no lo observo. ¿Por qué? Pues porque iba pasando Urano cerca y desvió a Neptuno. Entonces, aquí la frase famosa de Duhem es que cuando la predicción no se cumple, esta es la predicción. Cuando la predicción no se cumple, sabemos que algo estuvo mal, pero no sabemos qué exactamente. Y a eso es a lo que se refiere la explicación de que al tener esta conclusión negativa, lo que negamos es toda la conjunción de todas las premisas. Entonces, negamos la ley o las condiciones experimentales, pero no sabemos qué estuvo mal. O sea, es una conjunción. O estuvo mal la ley, o estuvieron mal las condiciones experimentales, o estuvieron mal las dos cosas. Entonces, ahora pensemos en otro ejemplo. Así. Afortunadamente, como me inspiré mucho el día de la clase de Newton y les conté cómo era toda su óptica, entonces ahora sí lo puedo usar de ejemplo. Y vamos a pensar que aquí arriba en las premisas tenemos todo lo que dijo Newton sobre la luz, que estaba formada por partículas, que viajaba en línea recta, que se aceleraba cuando entraba al agua, que se dividía en colores cuando pasaba por un prisma. Entonces esa es toda la teoría de Newton. Y resulta que cuando hacen un experimento, observan que no es cierto que se acelera cuando entra en el agua. Pero ¿cuál de todas las premisas, de todas las hipótesis acerca de la luz, vamos a rechazar si vienen en paquete, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que Duhem hizo notar y se conoce como el holismo de Duhem, porque otra de sus famosas frases es que las hipótesis no se pueden poner a prueba, de manera independiente al resto, solitas. Siempre vienen en conjunto y esto sí lo habíamos medio visto, es el holismo de Duhem. Bueno, entonces el holismo de Duhem tiene una consecuencia bastante potente para la filosofía de la ciencia y para la historia de la ciencia. En la caricatura de cómo funcionan los científicos, nos han contado que se pelean y entonces llega uno y nos dice que la luz sigue trayectorias rectas y llega otro y nos dice que la luz se curva con el espacio-tiempo. Y entonces vamos, hacemos un experimento y le damos la razón a uno y al otro lo mandamos a pasear.
¿Y por qué creemos estas cosas? Pues porque sí pasó, por ejemplo, en 1919 con el eclipse de la relatividad, es exactamente lo que les acabo de contar. Todos dijeron, ah, sí, cierto, Einstein tiene razón, Newton, ya, vete a dormir. Pero Duhem nos dice que no podemos confiar así como con los ojos cerrados en los experimentos, incluso en estos experimentos cruciales que nos permiten decidir por una de las teorías y rechazar la otra. Porque cuando no funciona un experimento, puede haber muchas cosas que hayan salido mal y puede que si le corregimos algo a la que salió perdiendo, pues la podamos salvar. Y eso sí es lo que ocurrió con las teorías de la luz. Salían a veces mal los que creían que eran ondas, salían a veces mal los que creían que eran partículas, y hoy en día sabemos que ambos tenían razón. Por eso Duhem dice que los experimentos cruciales no son tan definitivos como nosotros creemos. Y ya con eso creo que voy a terminar, porque es de lo que nos dio tiempo hoy. La otra frase famosa es: los experimentos cruciales donde una teoría se aprueba y otra se reprueba, no son tan definitivos como hubiéramos pensado. Entonces, si se fijan, Duhem, a pesar de que era un físico súper convencido de que la física pues estaba haciendo buenas descripciones del mundo, es muy escéptico, porque nos está diciendo que no podemos confiar tanto en la experimentación. Y se da cuenta de eso porque fue un gran estudioso de la historia de la física y se dio cuenta de todas las veces que se habían equivocado. Entonces dice, pues todos ellos hacían experimentos y se equivocaban. Y entonces pues hay que reconocer que siempre nos podemos estar equivocando. Y por eso también ya no soy científica. Porque los científicos de hoy en día sí tienen una fe mucho más grande en la ciencia actual. O sea, digo, yo sí tengo fe porque ya me fui a vacunar, pero en la relatividad no tengo tanta fe porque creo que se puede sustituir luego por una teoría diferente. O sea, como en términos como de la historia de la física, creo que siempre podemos estar equivocados. Los científicos, pues, o sea, los humanos. Bueno, pues esto es lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Les voy a poner aquí las 3 fotos y lo subo a Classroom. Y para la próxima clase vamos a empezar con Poincaré, seguimos con Popper y sí, empiezo con el capítulo 12 hasta donde lleguemos. ¿Sale? Entonces igual ustedes sí empiecen a leer también el capítulo 12 y vemos cómo nos trata el tiempo. ¿Va? Muy bien. ¿Algo que quieran comentar antes de despedirnos? ¿No? ¿Todo bien? Únicamente sobre el trabajo final, que eso sí lo podemos sacar en la otra clase, pero en esta creo que ya no lo pudimos ver. ¿Sobre cómo va a ser el trabajo final? Sí, y alguna sugerencia que nos pueda dar sobre la temática. Sí, pues va a ser una reflexión muy corta, de 5 a 10 páginas máximo. Vamos a ver, sugerencias de temáticas. Es que en los otros cursos hay como más diversidad, hasta películas y todo, que sí voy a sugerir películas para la del tiempo y para la de ciencia, tecnología y sociedad. Pero este curso ha sido sobre todo de metodología de la ciencia. Entonces, se me ocurren muchas cosas. Una es que comparen, por ejemplo, aquí hay 2 escuelas que se están comparando, ¿no? Positivismo versus convencionalismo. Entonces, pues, ¿qué características tienen nosotros? Entonces, una sería eso, como comparar 2 escuelas. Otra opción, comparar 2 autores que les hayan gustado más. Y la otra opción es, si les gustó uno, en particular, de cuenta, no sé, Poincaré les late más por alguna razón, entonces pueden hacer como un comentario sobre él, haciendo alusión a lo que hemos estudiado aquí y investigando un poquito más, quizás leer un poquito a Poincaré directamente y armar el trabajo final.
Otra opción es hacer una especie de reseña. Si, o sea, ustedes les dijeran, ¿saben que se va a presentar este libro de John Laws? Entonces están invitados a hacer un comentario. ¿Qué escribirían? ¿No? Por ejemplo, en una presentación de un libro que vi hace un mes, a ver, aquí tengo mis notas de esa presentación del libro. Estuvo muy buena porque era sobre cómo estar bien, sobre el bienestar, pero desde el punto de vista de Malthus y de Marx y de Fromm y de gente súper acá, ¿no? Entonces, ¿qué significa estar bien para ellos? Y lo que hizo el comentarista, que era el doctor Jorge Veraza, fue como resaltar los rasgos que a él le parecían más importantes y señalar qué era lo que le había hecho falta, ¿no? Qué autores no se habían mencionado y demás. Entonces, bueno, si quieren hacer así como una especie de reseña, o sea, ¿qué dirían si tuvieran que presentar el libro? Pues pueden hacer eso también. Y para eso, pues les sirven mucho sus resúmenes, ¿no? Que ya tienen como cada página de lo que hubo en cada capítulo. Pero sí quisiera decir que en general, en la reflexión final, sí quisiera ver más como su redacción propia, como su voz propia. O sea, no me importa si son comentarios negativos hacia ciertos autores o lo que sea, pero quiero que se escuche su voz, que no sea solamente repetir y repetir y repetir las frases que ya todos leímos, sino un poquito más así como, pues sí, como que esté redactado con sus palabras, cuál es el contenido del libro, cuáles son las generalidades, ¿no? Por ejemplo, en este capítulo anterior, el 10, que pues sí estaba, no, el 9 fue el que era dificilísimo de resumir. Hubo de todo, o sea, hubo los que hicieron la letra chiquitita, hubo los que simplemente escogieron una sección y dijeron, ¿saben qué? No me voy a complicar en meter las 3 secciones en una página, ahí va la primera, ¿no? Y entonces, pues bueno, o sea, cada quien resolvió el problema de meter el capítulo en una página como pudo. Y a mí como lo que me gustaría en la reflexión final es que sí como que se sentaran a pensar así como, bueno, ¿qué es lo que yo puedo decir en general de todo lo que leímos? Y quizás en vez de tratar de contenerlo todo, más bien hacer como, pues sí, como una sistematización, como un mapa más chiquito de muchos datos. Espero haber ayudado con esto que dije y darles algunas ideas. Y si les parece eso, o sea, como la más viable, escoger a un autor, a Duhem, a Poincaré, al que quieran, a Popper, que es el famosísimo en filosofía de la ciencia, y escribir todo el trabajo final sobre ese único autor, pues, o Marie Gese, por ejemplo, que es de las pocas mujeres que hemos podido leer, si les late escribir porque fue mujer, pues, o sea, perfecto, ¿no? Eso también puede ser muy bien. Bueno. Profesora, perdón, una pregunta. Para Duhem, nos recomendó una tesis. Aparte de la tesis, ¿habrá algún otro material de Duhem? Sí, hay un libro carísimo de la editorial Herder, que es el libro de Duhem. Bueno, costó 700 pesos. A mí sí me dolió el codo, honestamente, pero ya lo compré. Y se llama La física. Lo tengo en casa, pero es que ahorita no estoy en casa. Pero, ¿cómo se llama? Algo así como la física y el experimento. Ok, si no lo busco. La ciencia o la física. Próxima clase tal vez. La ciencia física y el experimento. ¿Científica? Algo así. Ok, gracias. Bueno, pues que estén muy bien, chicos. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, bye.